El siguiente tema son los arcos segmentados para vestibularizar segundas molares inferiores y un ATP modificado para palatinizar las segundas molares superiores. Para hacer este, este segmentado lo podemos hacer con eh, un calibre de 17 por 25 en un slot 22. El slot 22, ¿sí? Un slot 22, ¿sí? Se sugiere que todos los segmentados que hagamos, todos sean 17 por 25. ¿Puede ser de acero? Sí. ¿Puede ser cromo cobalto? Sí. ¿Puede ser TMA? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? La activación. Ejemplo, ¿cuál es la diferencia si yo activo, ejemplo, 30 gramos con un cantilever de acero, 30 gramos con un cantilever, ¿sí?, de cromo cobalto, hielo y azul, o 30 gramos con TMA? ¿Cuál de los tres me genera más fuerza? La fuerza es igual a 30 y en los tres casos son iguales. No hay diferencias. Es como si yo te dijera que ¿quién pesa más? ¿Un kilo de papa o un kilo de algodón? Los dos pesan un kilo. En este caso, la diferencia no va a ser la intensidad de la fuerza. Lo que va a ser diferente es la activación. Ejemplo, si yo activo un cantilever hecho de acero, ejemplo, es un ejemplo, tal vez activando, no sé, vamos a ponerle, vamos a ponerle 5 milímetros. 5 milímetros de activación de distancia, si vamos a suponer que acá está el cantilever y esta es la distancia de activación de 5 milímetros, son suficientes para generar 30 milímetros, 30 gramos con acero. ¿Sí? Si deseo le agrego el helicoide, ¿no? Luego flexible, 30 gramos. Para cromo cobalto, si yo activo 5, no voy a obtener 30 gramos porque el cromo cobalto es más flexible. Tal vez sea necesario que cromo cobalto se active como 7, por ejemplo. Se activa como 7 para generar 30 gramos. Y si yo utilizo TMA, es posible que los 7 milímetros no sea suficiente para generar 30 gramos. Es posible que lo active, no sé, hipotéticamente 10 milímetros. Este es un ejemplo nada más, chicos. No lo tomen al pie de la letra. Lo que estoy diciendo es que para generar la misma cantidad de fuerza, la distancia tiene que ser diferente. Si es acero, la distancia es menor. Si es cromo cobalto, la distancia es un poco mayor que la acero. Y si es TMA, obviamente será casi el doble de la acero, ¿ya? Por sus propiedades elásticas que tiene el TMA. Entonces, la activación va a ser diferente, pero si yo genero 30 gramos, no va a haber diferencia en la biomecánica, solamente la activación. ¿Ok? Cuando pegamos el botón, acuérdense, puede ser hacia mesial, a la mitad de la cara lingual o hacia distal de la cara lingual. Tengo tres posiciones diferentes. Y en vestibular tengo un brazo, un gancho. También puede ser un gancho que termina hacia mesial, al punto medio de la cara vestibular o hacia distal de la cara vestibular. Entonces yo tengo esta opción. Botón en la cara lingual, punto medio, y tengo tres longitudes del brazo. Pero también tengo esta opción, colocar el botón hacia mesial y tengo tres posiciones de brazo. O esta otra, el botón hacia distal y tres direcciones del brazo. Entonces, yo voy a generar diferentes fuerzas, diferentes cuplas, diferentes fuerzas, diferentes momentos. Ejemplo, en este ejemplo, donde el botón está hacia distal, las fuerzas pasan por detrás del centro de resistencia. Lo que me va a generar es un momento de giroversión. Esa giroversión hacia mesial. Pregunta, ¿es favorable? Depende del caso. Si tú deseas hacer eso, genial. Ahora, voy a poner como ejemplo el brazo que está hacia mesial en vestibular. Este brazo de acá. ¿Sí? El brazo está hacia mesial y la dirección de la fuerza es esta de acá. Esta fuerza de acá.
Si yo hago la descomposición de las fuerzas, tengo una fuerza que mesializa y también vestibulariza. ¿Sí? Mesializa y vestibulariza. Si yo me pongo en este ejemplo, en este otro ejemplo, el botón hacia mesial, ¿ya? Y voy a colocar el brazo por distal, ¿sí? Si estoy pasando por delante del centro de resistencia, me va a generar una distogiroversión. Y a la vez, esta dirección de la fuerza, si yo lo descompongo a una descomposición de la fuerza, tengo un componente hacia distal y un componente hacia vestibular. De manera que tú decides si deseas distalizar un poquito o si decides mesializar un poquito. Tú decides eso. Y tienes otra opción donde no quieres ni distalizar, tampoco quiero vestibularizar. Quiero que el botón esté en el punto medio y que la fuerza pase por el centro de resistencia. En este ejemplo, prácticamente no hay descomposición de fuerzas, solamente vestibulariza. Y esa es la idea, que tú decidas solamente vestibularizar, distalizar y giroversar y a la vez eh, distalizar y vestibularizar y giroversar, otra opción, y la otra opción sería mesializar, vestibularizar y dar un giro hacia mesial. Son posibilidades, ¿sí? Son posibilidades que tú puedes tener. Acá estamos poniendo el punto medio, este es el cantilever, pero fíjense el sentido del helicoide. Si el helicoide tiene este sentido, cuando se active y se coloque la cadena, hemos visto que el helicoide en este caso se deforma. Es como si se desenreda el helicoide. En cambio, si el helicoide tiene este otro sentido, cuando se active con la cadena, ¿sí? Está activado, cuando se inserte con la cadena, el helicoide no se deforma. Tienen que hacerlo en la práctica, doblarlo, vean el sentido que tiene el helicoide. Entonces, este es un ejemplo. Si yo considero que este helicoide se va a activar con una cadena, cuando el gancho se aproxime a la segunda molar, me va a generar una cupla y esta cupla me genera un momento 1. Este momento 1 hace que la molar gire. ¿Deseo eso o no deseo eso? Si no es tu deseo, entonces debo neutralizar el momento 1. ¿Cómo lo neutralizo? Doblando el terminal del arco lingual, fíjense el terminal, la dirección que tiene. Cuando ingrese va a generar esta cupla y me va a generar el momento 2. El objetivo será que el momento 2 neutralice al momento 1, de manera que solamente se mantiene la fuerza de vestibularización de segunda molar. Aquí un ejemplo, vean que el arco lingual neutraliza el efecto de la giroversión, ¿sí? Entonces, es un juego de momentos, de fuerzas y cuplas y momentos, ¿sí? Veamos este otro ejemplo. El botón está en la cara lingual, punto medio de la cara lingual. Este otro ejemplo, el gancho está hacia distal y el botón está hacia mesial. Son diferentes decisiones. ¿Por qué me favorece distalizar un poco? Me favorece para liberar el contacto que existe entre primera molar y segunda molar. Muchas veces incluso la tercera molar hace que la segunda molar sea más difícil su vestibularización. Entonces, prefiero un componente distalizador leve, ¿yo? Y una vestibularización, ¿sí?
Otra manera sería con el helicoide, ¿sí? Un sistema de arco continuo, le agrego un helicoide y ese distal el cantilever. Fíjense que el mismo criterio, la longitud del brazo y la posición del botón, el mismo criterio. La diferencia aquí será que en vez de hacer un cantilever, por ejemplo, si yo hago un cantilever de ese tamaño, aquí está el helicoide y se inserta en la molar, ¿sí? Aquí acaba. Pero nadie me prohíbe que yo pueda extender este brazo hasta la segunda premolar. Y si yo deseo, hasta la primera premolar o hasta el canino. Nadie me prohíbe que yo pueda extender esto hasta el otro extremo. Es el mismo cantilever, pero simplemente hemos extendido este segmento hacia la otra molar. Nadie me prohíbe. De manera que serían todos contra uno. Es más, todos con arco lingual incluido contra la segunda molar. Otra consideración es que este brazo esté hacia gingival. Cuando está hacia gingival, no solamente va a vestibularizar, como está hacia gingival, también intruye. Y eso también es una ventaja. Para que el brazo acabe hacia gingival, puedo hacer un doblez hacia abajo y hago el brazo, ¿no? Hago el helicoide y el brazo. ¿Sí? Veamos. Sí, en este caso es con arco continuo. El brazo largo y el botón, fíjense, está en el medio. Analicen la dirección de la fuerza, también el centro de resistencia. Si es deseable ese momento, ese giro, si es deseable, manténlo así. Este es otro botón hacia mesial. ¿Sí? La diferencia es que es un arco continuo. Un arco continuo. ¿Sigue siendo un cantilever? Sí, pero con arco continuo. Hay un detalle acá. Eh, el sistema que existe de primera molar de aquí, desde la 3.6 hasta la 4.7, lo que existe en los brackets y en los tubos es un sistema estáticamente indeterminado. No puedo determinar los momentos que se generan en los brackets de premolares, caninos, incisivos, ¿no? Y de primera molar, la 3.6, a la segunda molar, la 3.7, sería un sistema estáticamente determinado. Estoy combinando dos sistemas. Un ejemplo sería este de acá. Veamos. El otro es el ATP modificado para palatinizar segundas molares superiores. En este caso, hacemos un doblez. Mira, acá estamos haciendo un ANSA para que vean que también se puede hacer con ANSA. Lo hemos hecho en la práctica también. La diferencia va a ser el terminal. El terminal ya no es hacia arriba, es hacia abajo. Esa va a ser la diferencia. Cogemos, subimos y obtenemos el ATP. Medimos la profundidad, igual como el ATP removible. Listo, tiene que estar alejado de la mucosa 3 milímetros. Marcamos la parte inferior del tubo. Parte inferior del tubo. Doblamos 90 grados hacia distal.
Y aquí viene la diferencia. Normalmente subíamos para hacer el terminal. Aquí no. Aquí vamos a bajar. Bajamos. Pico el pajarito. Doblamos hacia abajo. ¿Ven? Hacia abajo. Y aplastamos. Es lo mismo que hemos hecho en la práctica. El video ya está en la nube. Bájenlo, no se olviden. De ahí doblamos el grosor, este grosor del alicate, ¿no? Aproximadamente son 5 o 6 milímetros hacia abajo y nuevamente doblamos 90 grados. La longitud del gancho del brazo va a depender si quieres acabar por delante, al nivel o a distal del centro de resistencia. Tú analizas en función a la dirección, a los momentos, qué es lo que tú deseas, ¿no? Ahí está. El otro lado, igual. Si tuviese las dos molares con mordida en tijera, tipo Brody, entonces hago en ambos lados. Pero si solamente es un lado, no es necesario que lo hagas en los dos lados. Solamente hazlo en uno solo, el lado que está alterado, nada más. Se activa solo el lado que está alterado. Si gustas, le tomas impresión con modelos de estudio, lo fabricas con calma, en la siguiente cita lo instalas, ¿sí? Si gustas, lo mandas al técnico, no hay problemas, o sea, mira, si tú puedes doblar un ATP, ya puedes doblar un cantilever, puedes doblar todo, ¿sí? Colocamos y debemos tener en cuenta que debe alejarse de la mucosa, obviamente, ¿sí? Y cuando coloquemos la cadena, esa distancia que se aleja de la mucosa disminuye, ¿sí? Vamos a ver aquí. Esta distancia, cuando activas la cadena, disminuye. Visto posteriormente, de la parte posterior, debe estar alejado de la mucosa. Como les digo, al colocar la cadena ya va este, a disminuir esa distancia. Amarramos, aseguramos, ¿sí? Con ligadura, tanto el ATP, el cuadrihelix, el bihelix, el alcoholingual. Se coloca la ligadura pasando por detrás del terminal y terminando delante y ajustamos. De esa manera ya no se sale. De igual modo, el lado opuesto, por detrás del terminal y acabando por delante.
cortamos, dejamos un exceso de 3 milímetros aproximadamente y lo escondemos. Y nuevamente la cadena. Igual hay la posibilidad de que el brazo sea más extendido hacia distal, punto medio o hacia mesial. ¿Sí? También es importante que el brazo esté más hacia gingival, de manera que genere un componente de palatinización y también de intrusión. ¿Se acuerdan que el cantilever en vestibular para las segundas molares inferiores les dije lo mismo? El cantilever debe estar por debajo para que cuando la cadena se active genere un componente hacia vestibular y intrusivo, ¿no? Este es un ejemplo, un caso. Tenemos aquí el ATP removible, ¿sí? Está tan vestibular en tijera que voy trabajando mientras voy alineando y nivelando lo demás, ¿no? Este es otro ejemplo, sería con ATP. Disculpen, sería soldado y botón de Nance. ATP y botón de Nance. Sería soldado. Miren la separación que había con el gancho. Se va acercando a la segunda molar. Aquí incluso choca la banda con el gancho. Entonces, es muy práctico y muy efectivo. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya, si no es el viernes, si no es antes del viernes o el mismo viernes, voy a hablar del aspecto, bueno, estas diapositivas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en práctica? Pero lo vamos a explicar quizás para que lo tengan ustedes. ¿Ok? Nos vemos entonces la siguiente sesión.